Buenos días, qué gusto verlos. Estaba en una demostración amistosa de combate cuerpo a cuerpo cuando de repente mi contrincante me empujó un poquito fuerte y me resbalé de la arena. Estoy seguro de que no fue su intención y no fue más que un accidente, pero si alguien pudiera llamar a alguien, pues se los agradecería mucho. Mientras tanto, quería aprovechar la oportunidad para hablarles de una de mis tendencias favoritas en los videojuegos. ¡Pescar! Desde Minecraft hasta Stardew Valley, desde Pokémon hasta Red Dead Redemption 2. Incluso el oscuro, cruel y brutal mundo de Fear and Hunger Termina está a punto de tener un minijuego de pesca en su futura actualización. Y por cómo van las cosas, que no te quepa ninguna duda de que GTA 6 también tendrá un minijuego de pesca. Y esta es una de mis tendencias favoritas en los videojuegos porque, en el fondo, la mayoría de veces no hace falta que los desarrolladores se sienten y hagan esto. En Stardew Valley o Pokémon tiene sentido porque hay elementos del mundo con los cuales no podrías interactuar si no pudieras pescar. Pero en un juego como Yakuza, por ejemplo, pescar no tiene nada que ver. Fue algo que los desarrolladores agregaron porque creyeron que sería entretenido, llamativo y que a más de un jugador le sacaría una sonrisa. Por más que no cambie la experiencia principal en lo absoluto y que no notaríamos su ausencia en la mayoría de videojuegos, se tomaron el trabajo y el tiempo de incluirlo. Y estamos agradecidos de que así sea. En algún momento de mi vida leí que las flores son regalos de la vida. Son cosas hermosas que no tienen ninguna utilidad a simple vista y que solamente existen para que tengamos otra cosa linda por la cual estar agradecidos. Claro, con el tiempo crecí y aprendí lo verdaderamente importante que son las flores para el ecosistema. Pero de todas formas, ver esas cosas sencillas de la vida que quizás no nos aportan nada, pero que le agregan dulzor a nuestra existencia, es algo muy hermoso y que posta siempre me alegra cuando me siento decaído. Quiero hablarles de otra de mis tendencias favoritas en los videojuegos. Es una tendencia de la que no se habla tanto como los minijuegos de pesca y de la cual seguro más de uno nunca se ha parado a pensar, pero que, sin embargo, está presente. Y está presente desde mucho antes y con mucha más fuerza que los minijuegos de pesca, los simuladores de granjitas o los juegos indie con historias súper emocionales. Obviamente, estoy hablando de esto. Scorpion, Wind, Fatality. ¿Y qué hace que nos gusten tanto? Las ejecuciones como concepto en los videojuegos no son algo nuevo. Y, por más que no lo crean, Mortal Kombat no fue el primero en usarlas para sumar algo interesante a su producto. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que este fue el juego que las popularizó y las llevó a un nivel que no se había visto hasta aquel entonces. Y a día de hoy, cuando pensamos en ejecuciones en videojuegos, lo primero en lo que piensan muchas personas es Fatality. Irónicamente, Mortal Kombat en un principio no iba a tener sus famosas fatalities, y el único personaje que iba a asesinar a alguien más era el jefe final, Shang Tsung. Verán, John Tobias, uno de los creadores principales de Mortal Kombat junto con Ed Boon, tenía planeado que si perdías contra Shang Tsung, entonces sí le iba a sacar una katana y te iba a cortar la cabeza. Demon Slayer type shit. Y ya, esa fue la idea original. El problema era que para cada personaje en el juego habían hecho estas animaciones. Estas sencillas y bonitas animaciones donde el personaje estaba desorientado esperando a que Shang Tsung lo decapitara. Y pues, como que si vas a hacer una animación como esta para cada personaje en el juego, pues se siente como un desperdicio usarlas en el jefe final y ya está. Así que en su lugar, hicieron lo que cualquier persona con un buen par de huevos haría. ¿Quitarle la fatality a Shang Tsung? Oh, no. Vamos a darle una fatality única y especial a cada uno de los personajes. Y ya de paso una fatality en la que el enemigo se caiga a un pozo con picas, porque podemos y porque queremos.
Eso sí, a Shang Tsung al final sí que le quitaron su Fatality. Vaya uno a saber por qué. Las Fatalities, esa cosa que al principio no estaba planeada, pasó a ser uno de los pilares principales de la experiencia Mortal Kombat. Los niños se reunían alrededor de las máquinas, ansiosos por ver no solo el combate y quién ganaba, sino por la posibilidad de ver a un personaje asesinando a su oponente. Tan llamativas eran estas ejecuciones y tan importantes eran para la experiencia que Disneyland en su momento recibió montones de quejas. Todo porque las máquinas de Mortal Kombat estaban modificadas para que no se pudieran hacer fatalities. En el presente en el que vivimos, es muy difícil pensar que un videojuego se haga popular solo por ser ultra violento. Al menos no sin tener un gameplay entretenido con el cual justificar dicha violencia. Pero en los 90, el mundo era muy distinto, y esos niveles de brutalidad y espectáculo todavía eran algo nuevo en el entorno de los videojuegos. Y sumado al estilo de gráficos con sprites digitalizados, Mortal Kombat daba una sensación de que estas personas eran personas reales que formaban parte de su universo. Que este tipo que había venido a un torneo, tal vez para probar su suerte o sus límites, era real, tenía una vida, y ahora está muerto. Claro, en Street Fighter tenías un gameplay mucho mejor, con combates más fluidos y en general mucha más comodidad. Pero en Street Fighter no podías arrancarle la cabeza a tu enemigo y dejar su espina dorsal colgando. Mortal Kombat, y más específicamente esta Fatality, pasaron a volverse fenómenos tan controversiales que el Congreso de los Estados Unidos empezó a tener reuniones para discutir sobre los niveles de violencia extrema que se había empezado a ver en juegos como Doom, Slaughterhouse o Mortal Kombat. Porque, obviamente, esos eran los problemas más serios que tenían los Estados Unidos en los años 90. Instead of enriching a child's mind, these games teach a child to enjoy inflicting torture. Todas estas reuniones y el miedo de la industria a que el gobierno empezara a censurarlos eventualmente terminaría llevando a la creación de la SRB, un sistema para clasificar videojuegos en base a los distintos temas que toca, el nivel de violencia que se maneja y demás cosas. Lo que irónicamente solo terminaría ayudando mucho más a Mortal Kombat en sus posteriores entregas, ya que si igual le van a poner la etiqueta de para mayores de 17, entonces ¿por qué no ir a fondo con esa etiqueta y hacer las fatalities cada vez más creativas y sangrientas? La jugabilidad, sí, decente, más o menos, pero la violencia gratuita y el shock que daban las fatalities era lo que de verdad le daba toda su popularidad a Mortal Kombat. Y junto con la fama masiva que ganaría el videojuego, vendría todo aquello que pasa cuando te haces famoso. Claro, te llenas de guita y te haces recontra mil popular, obviamente. Pero también aparecen montones de personas que quieren un pedacito de la torta. Y Mortal Kombat empezaría a tener montones y montones de imitadores que copiaban o se inspiraban del concepto que los había hecho tan populares. Es decir, ¿qué puedes sacar de Street Fighter? No tienen ninguna característica destacable que copiar, solo tomaron la fórmula del videojuego de peleas y la llevaron al próximo nivel. Pero en Mortal Kombat hay elementos muy claros que sí que se pueden imitar muy fácilmente, y eso es lo que tantos juegos tratarían de hacer, lo que terminaría dando origen a juegos tan raros como Kazumi Ninja o Tattoo Assassins. Un juego cuyo atractivo principal iba a ser el hecho de contar con más de 2000 fatalities en total. Y digo iba porque fue cancelado. Pero también, de esta nueva moda saldrían joyitas hermosas como Eternal Champions o Killer Instinct. Juegos que tratarían de darle su toque o revisión a esto de la violencia en juegos de pelea, pero que al final siempre vivirían bajo la sombra de aquel que lo empezó todo. Y fue así, señoras y señores, pero en su gran mayoría señores, como Mortal Kombat terminaría siendo el rey de las ejecuciones en los videojuegos. Y a cada juego que trata de meter fatalities o momentos de extrema violencia como estos, se lo tacha como una simple copia descarada y ya está. ¿No?
Bueno, en realidad no. Ok, estuvo muy bonita la historia de origen y todo, pero ahora hay que hablar de otra cosa. Cuando hablamos de ejecuciones en los videojuegos, lo normal es pensar en esto, en... Y tampoco está del todo mal, o sea, son contadísimos los juegos que le dan tanto énfasis a las ejecuciones como lo hace Mortal Kombat. Pero, ¿dirías que el incendio de la Catedral de Notre Dame no fue un incendio solo porque fue más chico que el incendio del Amazonas? De la misma forma, si bien las ejecuciones y demás no forman una parte tan vital de otros juegos, sí que se les da su debida importancia y sí que afectan nuestra forma de ver al producto en cuestión. Por lo que, para analizar bien a detalle la enorme cantidad de ejecuciones que hay en los videojuegos, primero debemos definir de una forma más global a qué podemos llamar una ejecución. Y luego de analizar el cómo un enorme número de videojuegos hacen uso de este concepto, creo que llegué a unas reglas con las que personalmente me siento cómodo. Primero, son animaciones preestablecidas que ponen una pequeña pausa al gameplay habitual para poder darle espacio al espectáculo. Segundo, tienen una forma o mecánica específica para poder activarlas, algo que tienes que hacer para que pase la cosa. Y tercero, el sujeto al que le haces la cosa debe terminar muerto para cuando termine la cosa, o en su defecto, derrotado de momento. Conociendo estas tres reglas y teniéndolas presentes, ya podemos identificar un gran número de juegos que, por más que nunca lo hayas pensado, toman mucho orgullo en las formas de ejecutar a sus enemigos. Pero no vamos a empezar por los ejemplos más rebuscados. Vamos a empezar por los más obvios, esos que seguramente quieren que nombre desde que empezó el video. Verán, cuando alguien habla de ejecuciones en los videojuegos, obviamente el primer título que se viene a la cabeza es Mortal Kombat, pero no muy detrás de él, y algunos dirán que hasta por encima se encuentra Manhunt. Manhunt es un juego de terror y sigilo desarrollado por Rockstar Games, cuyo mayor atractivo, y la razón por la que muchos lo conocen, es por lo increíblemente violento que es. El juego en sí es bastante sencillo, y diría que se juega hasta como un mod de GTA San Andreas, pero aún así, la visceralidad de sus ejecuciones y su ambientación inspirada en películas snuff fueron suficiente para hacer que se prohíba en varios países y darle un lugar como juego de culto. ¿Y cómo hace uso Manhunt de sus ejecuciones? Pues, como buen juego de sigilo, pelear de forma directa es incómodo y la mayoría de veces no vale tanto la pena. Así que la mejor forma de acabar con tus enemigos es acercarte a ellos silenciosamente y ejecutarlos sin que tengan la posibilidad de defenderse. Hasta ahí, todo normal. Son innumerables los juegos de sigilo que se basan únicamente en esto. Pero el atractivo de Manhunt es que, en lugar de solo pulsar el botón y ya está, puedes mantenerlo pulsado un momento, y cuando la cruceta se vuelva roja, soltarlo para realizar una ejecución mucho más brutal. Claro, siempre puedes solo pulsar el botón y realizar una ejecución común y corriente, pero al final de cada nivel, el juego se toma la molestia de puntuar tu estilo de juego, teniendo en cuenta, entre otras cosas, tus puntos de estilo. Y la forma de conseguir más puntos de estilo es realizando las ejecuciones más brutales para cada arma. Así que el propio juego te motiva a no asesinar de golpe y arriesgarte a que te vean en cualquier momento para poder acabar con tus enemigos de una forma mucho más espectacular. A todo eso, también hay que sumarle la presentación que se le da a las propias ejecuciones, ya que cuando sueltas el botón no es que entras en la animación de forma directa, no. Ocurre un pequeño corte de video
y la cámara se transporta a un ángulo distinto. Todo mientras hay un filtro de VHS que hace que el carácter de la ejecución sea muchísimo más impactante que si solo fuera una animación sin estos elementos y ya. Esto de hecho me resultó muy curioso, porque Mortal Kombat en cierta forma hace lo mismo. Cuando haces una fatality, el mundo se detiene, suena un anuncio de muerte y el fondo se oscurece, enfatizando mucho más a los dos personajes que van a servir el rol de víctima y ejecutor. Y esta es una fórmula que nunca se abandonó a lo largo de toda la franquicia. Finish him. What the fuck? ¿Esto quiere decir que Manhunt se copia de Mortal Kombat? No, para nada. Solo significa que Manhunt, al igual que Mortal Kombat, ve sus ejecuciones como un show, un gran boom antes de acabar con la vida de tu rival. Es la misma razón por la que la mayoría de juegos de pelea tienen un pequeño... antes de hacer un super movimiento. En pocas palabras, se ve bien y se siente bien. Y nos gustan las cosas que se ven y se sienten bien. El hecho de que sea tan ultra violento agrega el sentimiento de tabú, sí. Pero en el fondo, la raíz de todo esto es el espectáculo. Y ya que hablamos de espectáculo, ¿por qué no hablar de uno de los juegos que más show brinda a la hora de acabar con tus enemigos? Si son seguidores de hace tiempo en el canal, van a saber que los juegos originales de God of War son de mis juegos favoritos en toda la historia. Y una enorme parte de eso, aparte de mi amor por la mitología griega, se debe a los sentimientos que provoca. Verán, cuando David Jaffe creó God of War, lo hizo con la intención de derrotar a Devil May Cry en el juego de la fantasía de poder. Y para eso, su estrategia fue cambiar el camino que el jugador debía tomar para llegar a dicha fantasía. Devil May Cry quería que te sientas habilidoso, que tengas un desafío enorme frente tuyo y aún así lo destrozaras con tu destreza. Sin embargo, para llegar a esa sensación, primero te tenían que pegar un montón de veces, sacarte muchas B y luego recién cuando le agarras el gusto, empezar a sentir el poder. Por el otro lado, Jaffe con God of War quiso explorar una fantasía de poder mucho más accesible, en la que desde el momento 1 sientas que eres una bestia imparable que arrasa con todo a su paso. Kratos en todo momento es representado primeramente como una fuerza de la naturaleza dirigida por la furia, y cuando agarras el joystick para manejarlo, te sientes justo como eso. Es por eso que Devil May Cry tiene una barra de estilo y te penaliza si repites el mismo combo una y otra vez. Pero a God of War no le molesta que pulses R1 y cuadrado por 10ª vez seguida. Para la inspiración a la hora de crear el juego, Jaffe traería videos sobre las peleas más brutales alguna vez captadas en cámara. Y citando lo que dijo en una entrevista, los diseñadores veían los videos y decían: «Dios, esto es atroz». Y yo les decía: «¿Ves? Esa reacción que estás teniendo ahora mismo, así es como quiero que los jugadores se sientan jugando nuestro juego». Lo importante no es que hagas combos únicos que exijan mucha habilidad. Lo importante es que arrases con todos los pobres diablos que se atrevieron a meterse en tu camino. Y como God of War no se anda con rodeos para cumplir su fantasía de poder, tampoco se anda con rodeos para llevar a cabo sus ejecuciones. El círculo se volvió una parte tan integral de God of War que me atrevo a decir que es por lejos uno de los símbolos más icónicos de la saga griega. Su funcionamiento es bastante sencillo. Pulsas el botón y si Kratos se encuentra cerca de un enemigo, entonces lo va a agarrar y lo va a ejecutar. Fácil, en realidad. Obviamente, con el tiempo fue evolucionando. Kratos podía agarrar a sus enemigos y arrojarlos, usarlos como escudos humanos o como arietes para arrasar con quien sea que se ponga frente suya. Hasta ahí todo relativamente tranquilo,
y sigue siendo un espectáculo mucho mejor que el que se da en muchos videojuegos. Pero el verdadero show se da cuando pulsas círculo sobre algo distinto a un soldado normal. Luego de bajarle la vida hasta cierto punto a un oponente, un gran y brillante círculo aparece por encima de su cabeza, anunciando que su hora ya llegó. Cuando ves este botón, todo lo demás pierde importancia y arranca una carrera en la que haces tu mejor esfuerzo por ignorar a los enemigos que te rodean y acercarte lo más rápido posible para apretar círculo. Lo que tengas que hacer después de pulsar el botón varía según quién o qué sea tu oponente. A veces tendrás que apretar círculo muy rápido, otras veces tendrás que pulsar otros botones, y a veces tendrás que mover el joystick análogo como el juego lo indique. Un detalle que a primeras no parece tan importante, pero que sirve para dar una capa más al hecho de que tú eres Kratos y tú estás haciendo estas cosas grandiosas. Cuando Cash ejecuta a alguien, dejas de lado el joystick y lo ves asesinando al pobre sujeto al que le tocaba morir. Pero cuando Kratos ejecuta a alguien, la mayoría de veces no puedes soltar el control y no puedes relajarte, porque el bicho va a necesitar más de un golpe para morir y eres tú el que tiene que hacer ese último esfuerzo para poder derrotarlo finalmente. Únicamente como clímax del combate ya es satisfactorio, pero también le agrega una capa de profundidad al gameplay más allá de matar por matar. Verán, según cuáles sean tus condiciones y el combate en el que te encuentres, vas a enfocarte en uno u otro enemigo para poder mantener la balanza a tu favor. Por ejemplo, si tienes poca vida, entonces puedes enfocarte en los enemigos que te dan orbes de salud cuando los ejecutas. Y lo mismo con los de magia. Es una forma muy ingeniosa de darle una justificación mecánica a las ejecuciones, pero sigo creyendo que su objetivo principal es la catarsis de liberar toda la bronca sobre este bicho que trató de asesinarte y hacer que sufra por haberlo intentado. Es impresionante, pero también muy superficial. Daba igual si Kratos le hacía todo lo que le hizo a Poseidón o si solo lo mataba rápidamente y ya está. Al final, el resultado era el mismo. Claro, God of War cuenta una historia épica y la violencia es solo un medio para un fin, así que son realmente contadas las ejecuciones que se prestan a tener un propósito que avance la narrativa, más allá de sacarte un obstáculo de frente y ya está. En la mayoría de juegos es así. Por supuesto, Scorpion tiene sus motivos para querer matar a Sub-Zero, pero a la gran mayoría de jugadores les da lo mismo si también de paso mata a Liu Kang, Sonya Blade y Johnny Cage. Las ejecuciones en su mayor parte representan un momento no más profundo que la derrota total y absoluta de tu oponente a manos del jugador. Y es que tampoco se puede encontrar demasiado significado o profundidad al hecho de matar a alguien de una forma espectacular. Toma Assassin's Creed, por ejemplo, una saga en la que habitualmente manejas a un asesino y en la que a veces tienes la libertad para elegir cómo lidiar con tus objetivos. Pero el hecho de matarlos específicamente no tiene ningún peso momentáneo, tan así que los desarrolladores tuvieron que crear secuencias post-asesinato para poder darles un impacto y que se diferencien de entre cómo mataste a los 1000 soldados que mataste camino acá. Claro, las secuencias de conversación son icónicas, son ceremoniales, profundas de tanto en tanto, pero no cambia el hecho de que el acto ya pasó, y no es la ejecución la que le da el impacto, sino lo que se dice a continuación. Por otro lado, Sekiro, irónicamente, es un juego que da un ejemplo muchísimo mejor sobre cómo manejar las ejecuciones de forma mecánica y narrativa. Todo el combate suele estar enfocado en romper la postura de tu oponente, para poder llevar a cabo un golpe letal que le vacíe su barra de vida al instante. Y si bien hay montones que no son más que una transacción y ya está, hay ejecuciones que tienen muchísimo impacto, porque aparte del regocijo de derrotar a nuestro rival, podemos escuchar sus últimas palabras. ¡Yare! Sekiro. Sarama. La ejecución en sí tiene peso.
y tiene carga narrativa para el personaje de Lobo. Uno puede decir que esto de las últimas palabras del jefe en realidad no es muy distinto a lo que la saga Souls ya venía haciendo hace mucho tiempo. Y puede ser que tengan razón, pero considero que no es el mismo el sentimiento que tenemos luego de una victoria que el que tenemos luego de una ejecución. Y para apoyar mi argumento, permítanme decirles que en el DLC de Bloodborne, mi segundo juego favorito de toda la vida, existe un jefe que arranca la pelea siendo un monstruo salvaje y ataca como tal. Mueve sus garras de una forma errática, pega patadas como si fuera un caballo y hasta puede colgarse del techo para atacarte desde arriba como una araña. Todo en esta pelea está diseñado para dejar en claro que estás peleando con una de las bestias más terribles en tu aventura. Un monstruo sin pensamiento, sediento de sangre, como aquellos que acechan todo Yharnam. Hasta que de repente... You were at my side all along. My true mentor, my guiding moonlight. En la segunda fase ya no hay chillidos, ya no hay trucos sucios, ni tampoco hay salvajismo. Luego de ver la espada que lo acompañó durante tanto tiempo, Ludwig recupera su humanidad y empieza a pelear como un caballero. La espada sagrada de Ludwig es de mis jefes favoritos en toda la historia. Y un pequeño detalle que amo de esta pelea es que cuando estás a punto de derrotarlo, ocurre casi lo mismo que pasaría 4 años después en Sekiro. Ludwig pierde su postura y por un instante queda abierto a recibir un ataque visceral que definitivamente lo va a matar. Es ahí cuando puedes seguir atacando sin parar como un cazador borracho de sangre que solo quiere acabar con su presa. Y si lo haces, Ludwig muere chillando como lo hacía al principio de su pelea, como una bestia. Pero también puedes detenerte, aceptar la oportunidad que el juego te está dando y darle a tu duelo con Ludwig un final digno. Y si lo haces, sí, morirá gritando, pero lo hará como el caballero que alguna vez fue, dejando su espada en el suelo antes de caer derrotado. ¡Guau! Un juego donde las ejecuciones tienen una carga simbólica y emocional que explora sentimientos más allá de la adrenalina y la victoria del combate, poniendo en duda la moralidad de nuestro protagonista y a veces hasta acabando con ese momento de gloria para dar lugar a emociones más tristes y decadentes. ¿Saben a qué juego me recuerda esto? ¿Te está gustando el video? ¿Sí? Pues recuerda darle like y suscribirte en caso de que aún no estés suscrito. Por favor. También, si quieres darme una ayuda extra, puedes unirte a los miembros del canal o a mi Patreon para poder acceder a contenido exclusivo como los Director's Commentary de cada video, donde expando un poco más mis ideas, hablo de mi proceso creativo y menciono algunas cosas que tuve que dejar fuera del producto final. Finalmente, mis redes sociales, junto con las fuentes usadas para escribir este video, se encuentran en la descripción. Muchas gracias por unirte a este culto de personalidad y sigamos.
Claro, tampoco se necesita que las ejecuciones tengan una enorme carga simbólica para que pueda tener un impacto que avance la narrativa. Far Cry 3 y Spec Ops: The Line son dos juegos que exploran la violencia en los videojuegos y nuestra forma de verla. Y estos dos juegos cuentan con un enorme número de ejecuciones. Y a medida que la historia avanza y te vas haciendo más y más poderoso, tus ejecuciones se van haciendo cada vez más brutales. Arrancas apuñalando y pisando a tus enemigos y terminas violando los tratados de Ginebra o haciendo esto. Buenardo. Pero aparte de verse brutal, también explora los temas del videojuego. Far Cry 3 y Spec Ops: The Line no son historias de héroes, son historias de hombres que creen convertirse en héroes, pero terminan volviéndose monstruos. Y las ejecuciones están hechas a la perfección para explorar a detalle el viaje al corazón de la oscuridad del cual toman parte John Walker y Jason Brody. Considero que estos dos son de los mejores ejemplos sobre cómo usar las ejecuciones para que formen parte de tu narrativa. Pero esto es muy difícil, y solo existen un pequeño puñado de historias en las que puedas asesinar a miles de personas y que las ejecuciones ayuden a la narrativa. Así que la mayoría se limita a solo tenerlas como una forma más de acabar con tus enemigos y ya está. Y ojo, no tiene nada de malo. No todos los juegos tienen que ser introspectivos o filosóficos sobre su uso de la violencia. Hay juegos que tratan de hacer eso, y personalmente no me gusta cómo lo hacen. Así que a veces siento que es mucho mejor tomar la ruta más sencilla y solo dejar que el jugador sienta la adrenalina de la victoria. Gears of War, Red Dead Redemption 2, Call of Duty Warzone, The Witcher 3, Dead by Daylight, Bayonetta, Doom Eternal y sus Glory Kills, que si no las haces no podés sobrevivir ni el encuentro más sencillo en las dificultades altas. Y un enorme, repito, enorme montón de ejemplos más. Podría ser que el video dure 2 horas fácil si quisiera, pero llegaría a un punto donde me volvería redundante. Las ejecuciones en los videojuegos arrancaron como algo tan tabú que por poco hicieron que se imponga una censura masiva en la industria. Pero se fueron expandiendo de forma tan sutil y tan efectiva que ahora están presentes en la enorme mayoría de videojuegos donde haya un poco de acción. Y siento que son una tendencia muy importante de la cual casi no se habla. Y honestamente yo tampoco tenía ninguna intención de hablar sobre algo que me parecía tan superficial hasta hace unas semanas. Pero todo cambió cuando conocí a Close Range. Un videojuego indie de los 2000 cuya premisa principal es dispararle a la gente en la cara. Ya no está disponible en ninguna tienda legal y tampoco pude encontrar nada de gameplay aparte del que se ve en esta noticia. Claro, cualquiera puede ver el gameplay del juego y preguntarse cómo esto le puede resultar divertido a alguien, pero creo que esa cuestión solo es más reveladora todavía. Porque verán, para algunos de los que se hagan esa pregunta, su cuestionamiento será muy sencillo. ¿Un juego que trata únicamente sobre reventar cabezas? ¿Cómo algo así pudo llegar a las estanterías? Es violencia por gusto a la violencia, morbo por morbo, nada que rescatar de esta experiencia. Pero creo que ese sería el razonamiento menos común. El cuestionamiento que la enorme mayoría de ustedes se hará es: ¿cómo alguien podría jugar esto? Se ve súper aburrido. Y lo sé, porque ese fue el razonamiento que hice yo mismo cuando descubrí a Close Range hace unas semanas. Y me tomó unos cuantos minutos darme cuenta de que, implícitamente, estaba admitiendo que si el juego fuera un poquito más entretenido, no tendría ningún problema en jugar algo que trate únicamente sobre volar cabezas. Y eso me dejó pensando. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a algún videojuego solo porque prometía ser súper violento? ¿Cuántos de nosotros sabríamos de la existencia de Manhunt de no ser por sus tan controversiales ejecuciones? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos más decepcionados cuando intentamos hacer una fatality en Mortal Kombat y no nos sale que cuando perdemos un combate?
las ejecuciones en los videojuegos se expandieron tan efectivamente que ni siquiera nos dimos cuenta, y su evolución afectó para siempre la forma en la que jugamos, vemos y las personas de fuera ven a los videojuegos. ¿Quieren saber cómo estoy seguro? Pues porque Close Range no existe. Es un shitpost creado por el grupo de noticias satíricas de los Estados Unidos, The Onion, y justamente hace burla a la increíble cantidad de violencia gratuita que empezó a aparecer en los videojuegos durante los 2000, juegos que eran violentos solo por el hecho de ser violentos, y ya, y ahora, más de 15 años después de esa sátira tan ultra exagerada, solo tuve que presentar esta obvia parodia como un juego indie que ya no está disponible, y apuesto a que más de uno de ustedes me creyó. Y no solo no dudaron de si un juego así de verdad pudiera existir, sino que dudaron si lo jugarían, no porque sea exagerado en su ámbito, sino porque no les resultaría divertido. ¿Por qué decidí hacer un video sobre este tema? Claro, las ejecuciones en los videojuegos suena como un tema lo suficientemente rebuscado e irrelevante como para que yo hable de él por más de 20 minutos. Y obvio, es un tema que me resulta re interesante, pero también es un tema que, luego de reflexionarlo, creo que puede traer muchos problemas a futuro. La violencia en los videojuegos ha evolucionado. Los avances tecnológicos nos permitieron hacer que los videojuegos se parezcan cada vez más a la vida real. Y pasamos de gráficos digitalizados y fatalities que rozan lo chistoso a modelos 3D creados con el más extremo detalle, y fatalities que hace 20 años serían solo la fantasía más salvaje de los peores enfermos mentales en la Tierra. Tan así que en 2019, un desarrollador anónimo de NetherRealm Studios salió a contar su historia y dijo que le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático luego de animar las fatalities de Mortal Kombat 11. Este escándalo en su momento desató un enorme debate y se podría hacer un video entero hablando solo de él. Pero en resumen, el empleado anónimo afirmaba haber trabajado en el equipo encargado de hacer las animaciones para las fatalities y explicó que el proceso de investigación para crearlas era casi tortuoso. Fotos y videos de distintos sitios gores por doquier, días y días para poder animar a la perfección cómo los intestinos salían desparramados del estómago de un personaje, y todo un entorno laboral cuyo objetivo era de construir la anatomía humana para poder dar un espectáculo mejor que el de la vez pasada. Para muchos, esto será una exageración, pero tienen que tener en cuenta que la mayoría de veces no vemos a las fatalities por más de 30 segundos. Mientras que estos empleados tienen que verlas por días y a veces semanas solo para producir una fatality de buena calidad. Se habla muchísimo sobre los efectos que tiene la violencia extrema en los videojuegos para los que la consumen, pero creo que nunca oí hablar sobre los efectos que tiene para aquellos encargados de producirla. Esta historia del desarrollador con estrés postraumático en su momento inició una enorme charla en internet que parecía que iba a llevar a algo, pero como todo en línea, se apagó a las semanas y ya está. Pero aún así, fue muy interesante investigarlo. Había personas diciendo que la historia no era verdadera, que era solo un artículo falso hecho por Kotaku para levantar revuelo, generar vistas, o incluso promocionar Mortal Kombat 11. Este juego va a ser tan violento que un empleado desarrolló estrés postraumático por trabajar en él. Para muchos va a sonar como una locura, pero de nuevo, ¿cuántos se sintieron atraídos a Manhunt, GTA o Mortal Kombat por lo malo que se decía de ellos en las noticias? También había muchos argumentos desarrollando el hecho de que la historia no era verdadera, el hecho de que no hacía falta mirar gore para hacer animaciones en un videojuego, el hecho de que si tanto daño le hacía su trabajo, ¿por qué no renunciaba? Y un montón de argumentos por el estilo. Y a todos esos argumentos llegaban más contraargumentos diciendo que en el desarrollo de videojuegos violentos es normal tener que ver ese tipo de cosas si se busca fidelidad en la violencia, y que una persona no puede renunciar a su trabajo así porque sí, ya que si haces eso, lo más probable es que termines en la calle. Muchísimo más si se trata de una industria tan jodida como lo es el mundo de los videojuegos, donde seguramente
uno no puede darse el lujo de arrancar y ya estar trabajando para Rockstar Games. En general, diría que esta historia, real o no, sirve muchísimo para ejemplificar un problema que con el tiempo será siendo más y más latente. Las ejecuciones en los videojuegos vinieron para quedarse, y con el tiempo solo van a ir para más. Esta fatality en su momento fue suficiente para que el Congreso de los Estados Unidos tenga una reunión para hablar de ella. Y esta otra fatality que tengo que censurar, porque si no YouTube va a pensar que mi video es gore, ya no causa ninguna impresión fuerte. Y es algo que va a continuar con cada entrega. Así que pensé que tratar de hablar sobre esto y tomarlo con la seriedad que amerita, iba a ser algo de lo cual valía la pena hablar. Principalmente porque algún día seguramente voy a ser padre. Y no sé qué tan cómodo me voy a sentir dejando que mis hijos jueguen algo con los niveles de gore que seguramente va a haber en los videojuegos del futuro. Y esto ya es una opinión totalmente personal, y si bien depende de lo que cada uno piense, creo que podemos estar más o menos de acuerdo en que ningún chico debería ver cosas con el nivel gráfico de, digamos, el juego del miedo. Pero ahí ya entra en el nivel de compromiso que tenga cada padre con respecto a si le importa que juegue su niño o no. Y considerando que, por estadística, un buen porcentaje de las personas que están viendo este video algún día serán padres, creo que sería bueno que piensen un momento sobre el contenido que van a permitirle a sus hijos. Sé que sueno como Marge Simpson ahora mismo, pero lo digo de verdad. O sea, creo que ninguno de nosotros puede imaginar el nivel de gore que Mortal Kombat 19 va a manejar. Eso, y también quería decir que me siento orgulloso de hacer este video. Es muy fácil centrarse solo en el clímax, en el momento de espectáculo y el show que se busca dar. Pero también creo que es muy importante aprender no solo a valorar los momentos anteriores, posteriores y simbólicos del acto, sino también aprender a ver más allá de lo superficial. Hay muchas cosas que se pueden aprender si hacemos eso. Gracias por ver.